Bueno, seguimos. Ahora es el turno de Amílcar Pereira, es secretario general de la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información y referente de la Mesa de FinTech y Tecnología Financiera. Bueno, voy a pararme para poder ver la presentación. Dale, perfecto. Muchas gracias. Bien, antes que nada, agradecer a la organización la oportunidad de formar parte de esta instancia, que me parece súper importante. Encontramos en las perspectivas de los distintos expositores antes varios temas que nos preocupan en la CUTI, como ser el tema de las personas que optan por formarse en tecnología, el tema de los chicos que no estamos encontrando que eligen estudiar carreras tecnológicas cuando esas carreras después te dan muy buenas perspectivas de empleo y de calidad de empleo, no solamente a nivel de los ingresos, y también los temas de género en cuanto no estamos encontrando, ¿tá?, dentro de los egresados de las distintas carreras e inclusive de esa oferta que con la UTEC, con otras organizaciones, con la propia UTU, estamos trabajando todos los días para poder tener más personas preparadas para poder darle las oportunidades de trabajo que las empresas tecnológicas uruguayas generamos. No estamos encontrando ni la cantidad de personas formadas ni la cantidad de mujeres o chicas dentro de esas personas que terminan esas formaciones. Por lo tanto, está buenísimo que todos juntos tratemos de sensibilizar, porque hoy en día lo que está pasando con las empresas tecnológicas uruguayas es que estamos terminando contratando personas en el exterior, ¿tá?, y no pudiendo volcar. Hoy en día tenemos más de 10.000 puestos de trabajo vacantes, ¿tá?, que estamos saliendo a contratar a distintos países de Latinoamérica porque no conseguimos gente formada en Uruguay para poder aprovechar esas oportunidades. Así que problemáticas comunes desde distintas ópticas, pero que con mucho gusto tendemos la mano acá para trabajar juntos y ver cómo podemos hacer para aprovechar esas oportunidades. Desde el punto de vista de la CUTI, nos pidieron, bueno, allá está el causante de que estemos por acá, pero nos pidieron que hablemos de la tecnología incorporada al negocio financiero. Y me gustó cómo lo llamaron, porque no es el sector financiero o la banca o lo que sea. Hoy en día el negocio financiero, la verdad es que está muy diversificado y hay múltiples actores jugando en el negocio financiero. Y lo estamos haciendo nosotros, como bien decía en la presentación, tenemos una mesa de FinTech y tecnologías financieras, porque muchas empresas también que trabajan en este rubro no se sienten cómodas con la palabra FinTech, porque en realidad tiene distintas acepciones, pero cada vez estamos entendiendo más que trabajar en tecnología es un fenómeno vertical y es una característica que viene en nuestros tiempos. Como bien decía Lucía al principio, estos procesos de digitalización o procesos de incorporación de tecnología vienen cada vez más acelerados y vienen cada vez más rápidos. Cuando pensé, bueno, ¿qué transmitirles? Se me vino a la mente una charla que se las recomiendo, está en YouTube, de Nicolás Jodal. Nicolás Jodal, creo que todos los uruguayos, más o menos, los que no lo conocían durante la pandemia, lo terminaron conociendo. Es un referente de la industria tecnológica nacional. Y esto fue el día que se encontraron los primeros 4 casos de coronavirus en Uruguay y se decretó la emergencia sanitaria. Y Nico estaba dando una charla a un encuentro de agencias de publicidad, ¿tá?, sobre un libro que escribió ese señor, Nicolás Taleb, sobre la teoría de los cisnes negros. Es una referencia bibliográfica que los empresarios en tecnología, los tecnólogos tenemos muy fuerte, porque en tecnología nos pasa muy seguido, pero en otras
industrias o en otras áreas de ejercicio profesional no pasa tanto, que es que pasan cosas raras, como un cisne negro, es decir, lo que describe acá es una teoría de decir, bueno, se creía que todos los cisnes eran blancos, en Inglaterra, por ejemplo, porque no existían cisnes negros, hasta que un día apareció un cisne negro que alguien trajo de Australia. Y entonces eso tiró por la borda todo el conocimiento. Y la pregunta que haces es, bueno, ¿cuántos cisnes blancos tengo que ver para asegurarme que no existe un cisne negro? Y la pregunta es, no hay una respuesta por ese lado. El fenómeno de los cisnes negros es que pasan cosas que transforman la realidad como la conocíamos. Y con los procesos de digitalización nos está pasando eso. Nos está pasando que hay cosas que después vamos a ver como evidentes, pero que en el momento en que ocurren nos sorprenden o no nos encuentran preparados o no estamos tan claros de que esas cosas ocurren. Y eso es lo que nos está pasando a todos. En tecnologías nos pasa todos los días. Creemos que sabemos programar, creemos que tenemos los lenguajes correctos, creemos que tenemos las metodologías y todos los días aparece algo que nos cambia esa realidad y nos implica reconvertirnos muy rápidamente. Entonces, quería hablar sobre desafíos y oportunidades del mercado financiero o del negocio financiero, pero desde el punto de vista, nosotros trabajamos internacionalmente, todas las empresas uruguayas por características no tenemos un mercado local. Por lo tanto, todas estas visiones no son referidas a Uruguay, sino que son referidas por lo menos a Latinoamérica. Cuando vemos el ecosistema, ¿tá? Lo que estamos viendo no es los actores como actores, sino básicamente las necesidades del individuo o de las empresas en su vida cotidiana y cómo, ¿tá? Distintos elementos o distintos sectores o distintas soluciones van a resolver esas necesidades de servicios financieros o de negocios que tienen que implementar desde su vida cotidiana. Y eso es una de las cosas que primero se ha transformado. Lo primero que se ha transformado es que cada vez son los individuos que forman el centro de ese ecosistema financiero, por lo menos vamos a ver la vista individuo en este momento, tienen sus necesidades y ya empieza a ser muy relativo el tema de que soy cliente de tal banco o que soy cliente de tal cosa porque empiezo a tener una oferta totalmente diversificada y empiezo a poder elegir y buscar y entender y comparar distintas ofertas. Entonces, cuando miramos ese ecosistema, como todo, encontramos impulsores que tienen que ver con la regulación, que tienen que ver con reglas de juego, que tienen que ver con un montón de condiciones sobre cómo se va a compartir, sobre cómo se va a comportar ese ecosistema, facilitadores que son soluciones que empiezan a aparecer de interoperabilidad, de gestión de servicios sin determinadas restricciones y demás para que eso funcione, con costos y mejoras. Y después las estrategias que los países hacen para justamente, bueno, intentar bajar el costo de intermediación financiera, intentar tener mejores políticas de distribución de ayuda social y demás. Entonces, los ecosistemas dejan de ser, bueno, una visión de distintos actores de la industria, ¿tá? Sino que son, como bien planteaban, más actores del negocio financiero que interactúan todos entre sí. Entonces, ¿qué es lo que vemos con el negocio tradicional? Los actores tradicionales de bancos, financieras, etcétera, el negocio, bueno, que obviamente no voy a hablar a ustedes, todos están en el rubro, lo que es la incorporación natural de tecnología que todos los actores han tenido, transformación de core bancario, sistemas de banking, lo que sea. Pero en realidad lo que está pasando es que las capacidades propias de esos actores y la velocidad a la que se mueve esto lleva a que se empiecen a ver ámbitos colaborativos entre empresas, que normalmente llamamos fintech, que resuelven un pedacito de la problemática, se especializan, intentan dar soluciones rápidas a determinadas problemáticas, y los actores tradicionales. La buena noticia que vemos ahí es que
El 100% de las fintech, este es un estudio de PricewaterhouseCoopers, hecho el año pasado sobre el mercado uruguayo, el 100% de las fintechs en Uruguay, pero pasa lo mismo en los distintos lugares de Latinoamérica, se ven como colaboradores de los actores del negocio tradicional, ¿tá? Y el 83% de los actores del negocio tradicional ven hoy en día a las fintech como colaboradores de ellos para que ellos sigan teniendo un rol en el negocio tradicional. Por lo tanto, básicamente lo podemos empezar a asimilar al tema del proveedor tecnológico que te da una solución para que ese trabajo más analítico, ese trabajo de cumplir un rol, realmente siga siendo parte de los actores tradicionales. Sin embargo, hay actores no tradicionales que empiezan a jugar en nuestras economías y empiezan a jugar muy fuerte. Las bancas digitales, está muy bueno, elogié recién el trabajo que hicieron y me lo voy a llevar para estudiar. Sí, lo tengo claro, pero no lo había visto terminado. Así que los bancos digitales hoy en día son una realidad y juegan el partido. Básicamente esa curva, sé que se ve en poco, pero si ven esa curva que va en el cuadro de la izquierda, es el crecimiento de la banca digital, ¿tá?, en el mundo. Y acá en Latinoamérica, ¿tá?, por ejemplo, ahí estaba Nubank con fin de 2021, 34 millones de clientes de Nubank como banco digital, ¿tá?, fundamentalmente en Brasil. Hoy en día ya tiene más de 40 millones de clientes Nubank. Y C6, que está ahí con 4 millones de clientes, hoy en día tiene más de 10 millones de clientes. Entonces, esa velocidad, ¿no, Lucía?, que veíamos ahí, realmente son cosas que se vienen. Las criptomonedas y los activos digitales. Bueno, estamos en el invierno de las criptomonedas, ¿no? O sea, sin embargo, lo que estamos viendo es que en volúmenes, aún en estos momentos en los cuales aquello que venía tan rápido parece que ha generado un montón de dudas, siguen creciendo. Y en el mercado es muy chiquito, pero hoy estamos hablando de que es un mercado de 2 trillones de dólares. ¿Tá? Hoy en día ya hay 300 millones de personas en el mundo que tienen criptomonedas o activos digitales. Entonces, son cosas que podemos ver que están lejos, pero que empiezan a tener significación y que van a jugar en esos ecosistemas y en las realidades y en las respuestas que tenemos que dar desde nuestra solución. La banca abierta es otra realidad, ¿tá? Hoy en día acá en Uruguay estamos trabajando con el Banco Central, con los distintos actores en poder tener la regulación y las condiciones para la banca abierta. ¿La banca abierta es algo malo de per se? No, es la posibilidad de que el individuo pueda, con sus datos y con sus fondos, consumir e interactuar con distintos actores de acuerdo a su conveniencia. Pero es una realidad. Y si miramos básicamente lo que es en el eje vertical las condiciones regulatorias para poder hacer banca abierta y en el eje horizontal la demanda, o sea, cómo el mercado está pidiendo esas soluciones de banca abierta, vemos que obviamente en Europa hay muchos actores, pero estamos viendo ahí muy bien preparados, por ejemplo, a México o a Brasil para banca abierta. Es decir, que esas cosas empiezan a acercarse, empiezan a estar abiertas acá. Y bueno, tenemos que ver qué oportunidades y qué desafíos implican para cada uno de los actores que estamos en el ecosistema. Las billeteras electrónicas, ¿tá?, es otro tema que hoy en día, si lo miramos a nivel global, hoy en día el 50% de los pagos en condiciones no presenciales se hacen con billeteras electrónicas, ¿tá? Y a nivel de pagos presenciales, ¿tá?, es la forma de pago más utilizada a nivel mundial. En Latinoamérica es distinto, está para ahora, finales de 2021, estaba en tercer o cuarto lugar, pero para 2025 ya se pronostica que la billetera electrónica, es decir, pagar con el celular, usando mis medios de pago, sea
una tarjeta, sea mi cuenta bancaria, sea dinero electrónico, sea dinero digital, lo que sea. Pero usarlo desde una wallet en el celular, obviamente es una tendencia, ¿tá?, de que cada vez se va a usar más, mucho más. Por ejemplo, en el mundo hoy ya se paga más con billetera electrónica que con tarjeta de crédito. Acá en Uruguay el método más usado es tarjeta de débito. Bueno, según estos estudios, en 2025 Latinoamérica, inclusive billetera electrónica, es decir, no tener que usar el elemento físico, sino usar el elemento digital a través de mi celular, va a ser más usado que el elemento físico. Las finanzas embebidas, otro concepto en el cual básicamente hoy hablaban de Uber, ¿no? Y nosotros estamos pagando cuando nos bajamos de un Uber sin hacer una acción que implique un pago, ¿correcto? Nosotros ya incorporamos, alguien incorporó en el flujo del servicio la instancia de pago o la instancia del crédito o la instancia, bueno, ¿eso genera determinados cambios de la forma que se hacen las cosas? Sí, obviamente que sí. Y las finanzas embebidas hoy en día están generando distintos roles, actores que proveen soluciones tecnológicas, otras que las incorporan, otros que les dan servicios de interoperabilidad, que también juegan en ese ecosistema y que también hoy en día las finanzas embebidas son una realidad cada vez más atractiva. Las monedas digitales, ¿se acuerdan los que son uruguayos que acá tuvimos el e-peso como piloto de una moneda digital emitida por el Banco Central? ¿Tá? Hoy en día la realidad es que entre 80 y 100 países en el mundo, ¿tá?, están estudiando o trabajando sobre proyectos de emisión de moneda de curso legal digital. Es un dato, ¿tá? O sea que es algo que pocos lo tienen implementados, algunos lo experimentaron y están viendo qué hacen con eso, pero hay 80 países en el mundo que están trabajando fuertemente, seriamente, sobre qué hacer con esto. El mundo de las fintechs, acá, es un mar, ¿tá? Decíamos hoy que en realidad el 100% de las fintechs, por ejemplo, acá en Uruguay nos sentimos colaboradores o que podemos tener una participación en brindar soluciones a los actores. Pero bueno, cuando hablamos de fintech, y acá lo único que quería reflejar con eso, que les queda el material, es, y como bien lo reflejan en el estudio que se hizo, hay un montón de distintos roles, de habilitadores de tecnología, habilitadores de pago, canales, o sea, es un mundo de soluciones todas distintas y englobarlas todas esas es distinto. Yo me acuerdo de ir a eventos, nosotros vamos todos los años a eventos, por ejemplo, de Felaban, ¿tá? Y hace 7, 8 años nos decían que las fintech eran una amenaza y había que matarlas de chiquito, ¿no? Los bancos decían, son una amenaza, que matarlas de chiquito. Después, unos años después, decían, bueno, son un mal necesario, ¿tá? Hoy en día son un aliado y hoy en día, por ejemplo, acá en Uruguay, el 80% de los bancos están trabajando al menos con 5 fintechs o incluso se han comprado fintechs para tener capacidades para poder dar respuesta a esos desafíos que el mercado marca. Pero hay otros actores que de repente los vemos menos, pero capaz que tienen una fuerza mucho más fuerte y que no necesariamente son tan colaborativos con los actores tradicionales, que son las Big Tech. Acá en este caso tenemos un caso del Chase y su página principal con todos los servicios que da un banco, y están mapeados como Amazon tiene una solución que brinda cada uno de los servicios que este banco en particular promueve. Y esos jugadores normalmente son como un elefante en un bazar, ¿no? O sea, cuando llegan es difícil de que vayan por los corredores y que cuiden
todas las cosas que hay adentro de un ecosistema, ¿no? Y eso está ahí. Entonces, simplemente para terminar, lo que nosotros vemos a la tecnología es como un habilitador, ¿tá? Y un factor común de todos estos procesos de cambio. A mí no me gusta mucho llamarle digitalización. Digitalización parece que estás hablando de hacer lo mismo que hacías en formato digital. Esto no es un proceso de digitalización, esto es un proceso de transformación. Las cosas están cambiando, las buenas noticias es que había muchas personas en todos los países, voy a hablar por Latinoamérica, había muchas personas en todos los países que estaban excluidas del sistema financiero formal, ¿tá? Y que gracias a estas transformaciones, algunos países ya habíamos adelantado en la inclusión financiera, otros países vienen con un serio rezago, pero todo lo que aceleró la pandemia, todo lo que aceleró la llegada de soluciones, la incorporación de tecnología también agranda la torta. Entonces, cuando hablamos de servir a usuarios del negocio financiero o a beneficiarios del negocio financiero, hoy en día estamos hablando de una torta mucho más grande, o sea, mucho más gente que usa esos servicios, incorpora esos servicios y, por tanto, los que somos parte desde distintos roles, empresas tecnológicas, fuerza laboral, lo que sea, para atender a ese mercado, obviamente estamos atendiendo y estamos viendo un mercado más grande. Entonces, la tecnología lo que vemos es que es un habilitador, ¿tá? Para poder encontrar soluciones y para poder repensar las estrategias, ¿tá? Dentro de un mar de cambios, ¿tá? Que está viniendo por justamente esta disrupción que generan todos estos sectores. Así que bueno, muchas gracias, era un poco lo que le queríamos contar de nuestro punto de vista.